Buenas hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al canal de Pequeña Piedra, el canal donde siempre encontrarás buenas recomendaciones cristianas literarias de alta calidad. Y en esta ocasión estamos en la sección de recursos y herramientas. Hoy quiero mostrarte un material que es ideal para conocer lo que fue de manera histórica y cronológica el cristianismo. Hoy tenemos Historia del cristianismo de Justo González, de los mejores materiales que existen en este ámbito. Te invito a quedarte para conocer un poco más. Bienvenidos a este video. Este material fue escrito por Justo González, un historiador, teólogo y escritor nacido en Cuba en 1937. Consiguió su doctorado en la Universidad de Yale en Estados Unidos y fue la persona más joven en obtener el doctorado de teología histórica en esa institución. También fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico durante varios años y luego se agregó a la facultad de Candler School of Theology de Atlanta, Georgia. La actividad que más valora y aprecia es la de ser mentor y animar a hispanos y a otros estudiantes de grupos minoritarios. Hoy, como profesor y ministro retirado de la Iglesia Metodista, dedica su tiempo a la investigación, escritura y a promocionar la educación teológica hispana. Este es un material que abarca la historia de la era de los mártires, en otras palabras, en la época contemporánea a cuando Cristo había venido a la tierra, y avanza hasta la era inconclusa, que es decir, el cristianismo de nuestras épocas. La versión que estoy reseñando en este momento es a colores y muy visual, tiene un apoyo muy fuerte en eso, y a pesar de tener una gran data histórica para comprender a modo general la historia de lo que fue el cristianismo, el apoyo visual aporta mucho: cuadros, mapas, imágenes de la cultura que va reseñando y hasta fotografías. Este libro está diseñado para todo tipo de personas, no necesariamente tienes que ser cristiano para leerlo, pero puedo decirte aún así desde una perspectiva personal, me ha chocado muchísimo la lectura de los primeros siglos del cristianismo. Tratar la muerte y la manera de morir por la fe de nuestros hermanos que vivieron en épocas pasadas es terriblemente desgarrador, y también es de mucho ánimo saber estas historias y entender que no es un mito o es un cuento, es algo real, es algo que sucedió, de lo cual tenemos registros históricos. Es algo increíble. Te animo a poder conseguirlo para despejar dudas sobre tu fe si las tienes. Dentro de este gran compendio existen tomo 1 y tomo 2. Dentro del tomo 1 hay una división de 5 grandes puntos. Primero, la era de los mártires, donde se habla desde la época lindante al nacimiento de Cristo hasta el siglo IV finales. Segundo, la era de los gigantes, donde cubre desde el emperador Constantino a los años finales de Agustín de Hipona. Tercero, la era de las tinieblas, que habla de los bárbaros hasta la decadencia del papado. Cuarto es la era de los altos ideales, que cubre desde la reforma monástica hasta los sucesores de Inocencio III. Y por último, la era de los sueños frustrados, que habla desde la peste europea hasta el fin del Imperio Bizantino. Y en el tomo 2 encontramos la era de los reformadores en adelante, donde hace un interesante recorrido y un trabajo datando la historia que cada gran líder revolucionario cristiano tuvo como predicador e ícono reconocido en ser parte importante en el avance de la fe. Por ejemplo, tenemos a Lutero y sus vidas, Ulrico Zwingli y la Reforma en Suiza, Calvino y su importancia en el cambio de la forma de ver las cosas, la Reforma en Gran Bretaña, la Reforma católica, la época de las misiones, la expansión del Evangelio a través de la cultura y el imperialismo, la ortodoxia católica, la ortodoxia reformada, la ortodoxia luterana, la expansión a América Latina, el cristianismo oriental, el catolicismo romano, el protestantismo norteamericano, hasta cubrir más allá de los conflictos bélicos del siglo pasado, Primera y Segunda Guerra Mundial. Todo esto es más contemporáneo a nosotros, y Justo González hace un trabajo espectacular al recopilar la data y mostrárnoslas de manera muy entendible. Y ya vamos a revisar en un momento un pantallazo general de las hojas más importantes de este libro, pero antes te quería recordar que le des me gusta a este video, sabes que a mí me ayudas muchísimo, y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Deberías estar suscrito. Casi el 77% de personas que ven estos videos no se ha suscrito. Deja tu comentario en la caja de comentarios y recuerda compartir nuestro material con tus amigos, eso nos ayuda muchísimo a nosotros a crecer, y otros también se pueden llegar a ver beneficiados del material que se suba. Dios te bendiga mucho y empecemos con esta review.
Y bien, hermanos, acá tenemos Historia del Cristianismo, obra completa, porque recuerda que es tomo 1 y tomo 2, de Justo González. La verdad, desde el inicio ya, desde la tapa, la contratapa y el diseño que se maneja, es un diseño realmente muy llamativo. Y esto da misma cuenta dentro del material. Vamos a intentar no ser tan larga la review, vamos a hacer solo un pantallazo. Tenemos la página de respeto, la principal, tenemos la tapa, tenemos la página, la portadilla, perdón, tenemos la página de legales, tenemos la portada. Y luego de eso pasamos al contenido y acá nos explica todo lo que el contenido trae, en este caso parte 1, como te estaba explicando, la era de los mártires, y todo cronológicamente cómo se fue dando, hablando de ciertos temas, en este caso habla de 12 temas grandes, los divide por diferentes títulos, pero también es a lo largo de toda la historia que se va haciendo, la era de los gigantes, y va explicando todo lo que es de Roma a Constantinopla, donde los orígenes del monaquismo, la diseminación del ideal monástico, donde habla de los orígenes y de la controversia arriana, que es muy interesante para tenerlo en cuenta, que fue lo que dio origen al concilio de Nicea más adelante. Y acá tenemos todo en el índice. Lo que tiene este material realmente para mí es uno de los mejores materiales, como te digo, y no tiene ningún tipo de desperdicio comprar este tipo de recursos. Acá terminamos el tomo 1, todo esto es tomo 1, y empieza con el prefacio, que es básicamente un poco la introducción de parte del autor de lo que es para él esta obra, y empezamos. Como verás, la imagen cómo está diseñada, tenemos la era de los mártires y ahí el Coliseo con un león, es una imagen diseñada para eso, y tenemos una cronología a colores, la cual nos ayuda muchísimo a entender de qué año a qué año está la lista de los emperadores, desde el año 27, Augusto, antes de Cristo, hasta el 14 después de Cristo, que es la época en la cual Cristo nació, estaba este emperador, más adelante hasta Antonio Pío, el 161, y sigue avanzando los emperadores de Roma. Tenemos acontecimientos hasta el año 323, que fue lo que sucedió, lo del emperador Constantino, que fue un cambio interesante para la historia del cristianismo y la historia en realidad en general, ¿no? Entonces, obispos documentados que aparecen a lo largo de todo esto, los escritos que se fueron dando, no solamente los bíblicos, sino también los extra bíblicos y algunas fuentes interesantes para poder estar chequeándolas, y los acontecimientos a grosso modo, como lo que es las sectas que fueron surgiendo, como el montanismo, como el monaqueísmo, la gran persecución, Tertuliano, los mártires en Viena, la caída de Jerusalén, todos acontecimientos que fueron dando a la par de todo este tipo de cosas, y un mapa del Imperio Romano. Toda esta es introducción, y así como está esto, casi todo se desarrolla. Acá empezamos con el capítulo 1, Cristianismo e Historia. Siempre aparece con una frase acá, sea de un versículo bíblico en este caso, o sea de algún mártir que habló. Siempre tenemos el título, el capítulo, tenemos una línea que separa y una frase introductoria particular de lo que está a punto de hablar. Después tenemos el desarrollo, todo esto es historia de los inicios, ¿no? Empieza a hacer una introducción grande, tenemos imágenes, como verás, de, en este caso, Augusto César, el busto, ¿no?, hecho. Tenemos acá Palestina en tiempos de Cristo, el cumplimiento del tiempo, el segundo título. Como verás, los capítulos no son tan extensos, lo cual nos ayuda muchísimo a que sean concisos, pero es súper práctico. Es conciso y es directo y no nos va a dar tanta vuelta. Acá tenemos otra vez un versículo y tenemos el desarrollo de lo que va a estar hablando a lo largo de todo ese capítulo, el judaísmo en la dispersión. Tenemos acá, por ejemplo, imágenes del mundo greco-romano, el resto del anfiteatro helenista de Séforis, y acá tenemos el teatro de Éfeso desde las gradas. Es impresionante, las fotografías, está abundante de eso, lo cual nos ayuda muchísimo a sobrellevar la historia que nos quiere narrar. Sabemos que por ahí la historia a veces es un poco pesada, uno diría, si no está tan acostumbrado a esta idea, pero las imágenes, la ayuda visual, el apoyo visual es esencial en este caso. Acá sigue hablando de la iglesia en Jerusalén, todo esto incluso con contextos bíblicos. Acá vemos un versículo, por ejemplo, y va desarrollando un poco cómo era la cultura en esa época, cómo era, se desarrollaba la política en esa época, cómo eran las cuestiones de diferencias entre ciertas creencias, cómo se daba el negocio en esa época, el comercio. Todo eso está desarrollado a lo largo de todo este libro. La misión de los gentiles, acá por ejemplo seguimos avanzando con el capítulo 4, vamos a hacer un poco un avance rápido.
Tenemos el capítulo 5, los conflictos con el Estado. Seguimos ya Apocalipsis 21. Esto es una de las últimas citas que va a agarrar, porque a partir de acá aparece el emperador Domiciano, y acá ya pasamos a otra cosa. Acá capítulo 6, en este momento aparecen todas las fuentes extra bíblicas, pero que son muy interesantes para poder datar de ciertas situaciones que han pasado a cristianos, a nuestros hermanos en otras épocas. Y acá tenemos la persecución en el siglo II. Claramente hasta este momento ni Juan el apóstol, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles que dataron escritura estaban vivos. Entonces aparece una cita de Ignacio de Antioquía: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Jesucristo. Entonces vemos acá registros de hombres de fe que vivieron y murieron por Jesús, y que hay data histórica para poder estar teniendo acá. Y acá empieza a desarrollar un poco la historia de estos personajes, empieza a hablar un poco de los personajes políticos que aparecen en la historia del cristianismo. Vemos las peleas, las batallas y las luchas. Tenemos Policarpo, por ejemplo. El martirio de Policarpo fue algo de lo que más me encantó al leerlo. Esta parte habla de cómo él, a pesar de haber sido perseguido, se escondió 2 veces y luego de eso fue sentenciado. Y hay una parte en la cual le dicen que tiene que negar su fe, y te la voy a leer acá breve. Dice: de nuevo el juez insistió diciéndole que si juraba por el emperador, o sea que el emperador era su Dios y no Jesucristo, y maldecía a Cristo, quedaría libre. Pero Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Así siguió el diálogo. Cuando el juez le pidió que convenciera a la multitud, Policarpo le respondió que si él quería trataría de persuadirle a él, pero que no consideraba a esa turba apasionada digna de escuchar su defensa. Cuando por fin el juez le amenazó primero con las fieras, después con ser quemado vivo, Policarpo le contestó que el fuego que el juez podía encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagaría. Ante la firmeza del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo, y todo el populacho salió a buscar ramas para preparar su hoguera. Atado ya en medio de la hoguera y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de fuego. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Así entregó la vida aquel anciano obispo, a quien años antes, cuando todavía era joven, el anciano Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Y así como esta historia, hay muchas en todo este libro, especialmente en la época de los mártires. Mártires de Fox, por ejemplo, es otro libro. También te animo, si quieres tener data y documentación de lo que han sido las personas que murieron por la causa de Cristo a lo largo de toda la historia, también es un buen recurso. Después seguimos con la persecución bajo tal mandato, en este caso Marco Aurelio. Seguimos al final del siglo II, y está pasando una ambulancia ahora. Sí. Perdón. Después de esto pasamos a la era de los mártires, a la defensa de la fe. Justino Mártir, otro de los hombres que murieron por Cristo. Acá tenemos un poco de cómo las escrituras populares que se hacían en esa época, un personaje con actitud de adoración ante un hombre crucificado con cabeza de asno. Y acá en la inscripción en griego dice: Alexameno adora a Dios, que se trata de una inscripción en el siglo II que da muestra de lo que los paganos pensaban acerca del cristianismo. Básicamente esta era una burla del cristianismo. O sea, existían ya los memes desde la época antigua sobre Cristo y lo que es los que aman al Señor, ¿no? Entonces, los principales apologistas empiezan a hacer el desarrollo de esto, y todo esto, hermanos, que estamos viendo, estamos recién en el capítulo 8, todo esto, la respuesta de la iglesia ante las herejías que iban surgiendo, es el canon. Acá nos da un recuento de por qué existió el canon bíblico, la respuesta de la iglesia, el credo, es decir, creo en Dios el Padre, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesús el Hijo. Acá tenemos el credo, por ejemplo, escrito, donde nos da cuenta de por qué existió a breve modo, y después si lo lees también puedes tener esta data, que es simplemente, bueno, no simplemente, sino porque había cristianos que empezaron a creer lo que ciertas sectas del cristianismo, o bueno, ciertos movimientos decían, que no era para nada lo que la Biblia decía en sí. O bueno, la Biblia fue lo que se creó para respaldar como argumento, pero decían que Jesús era un mito, que Jesús no resucitó físicamente, o bueno,
que Jesús no nació de una virgen, y todo eso está en el credo, por ejemplo. Los maestros de la iglesia, acá Clemente de Alejandría, todos íconos, básicamente maestros de la iglesia primitiva o de la iglesia de esa época, y va avanzando. Seguimos la persecución en el siglo III, y ves cómo los cantos van cambiando. Acá teníamos un canto de un color, y acá cuando pasamos a otra etapa, tenemos un canto de otro color. Vamos a pasar a la tercera etapa, y acá ya estamos en el reino franco en Galia, ya estamos avanzando en la historia. Realmente es un libro realmente muy extenso, y acá tenemos los colores que se va dividiendo por etapa, que va hablando las iglesias disidentes, acá los obispos de Armenia, al rey de Persia. Vas a encontrar muchísima historia a modo general, claro, pero que te va a servir pero demasiado como un recurso. Por eso te digo, tenlo en tu biblioteca, va a ser algo ideal para poder enseñar, aprender y entender. Y vamos a pasar ya a la parte 4, la era de los altos ideales, y acá pasamos del año 1039 aproximadamente hasta el año, las grandes eras aparecen con una cronología así a colores y extensas, lo cual me parece una ayuda muy buena. Hasta el año 1308, la reforma monástica, empezamos con eso y sigue avanzando. Todo esto, como verás, está acompañado de colores, de imágenes, de mapas y demás. La verdad es genial, hermano, debes de comprarlo. Si te interesa este tipo de temas, ¿no? Siempre es bueno. Después pasamos a la parte violeta, que creo, si no me equivoco, es la última del primer tomo. Es la era de los sueños frustrados, parte 5, acá del año 1294, y los papas, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra y los principales acontecimientos de esa época van narrando, que es básicamente lo más importante de esa época o lo que sucedió, ¿no? Y esto va hasta el año 1521 más o menos, 1547, el último, Francisco I, rey de Francia, Enrique VIII, la reina de Inglaterra, y León X, que es el papa que hubo de esa época. Va desarrollando también a modo histórico lo que significó el papado más atrás, eso es parte también de todo esto, y está realmente muy interesante y muy bueno. Después hablamos sobre todo esto, seguimos avanzando y pasamos a lo que sería el tomo 2. Acá cierra el índice temático de todo lo que viene hablando, y pasamos a... Ay, me pasé un poco, pero acá tenemos... llegamos. Historia del cristianismo, tomo 2, desde la era de los reformadores hasta la era inconclusa. Y acá te va hablando sobre Isabel la Católica, Martín Lutero, la teología de Lutero, Zwinglio y la revolución o la reforma, perdón, en Suiza, Juan Calvino. Todo esto son todos ya temas un poco más actuales a partir de la Edad Media en adelante. Y vemos un poco acá de otra manera cómo está organizado, que tenemos la cronología de, en este caso, los papas, los emperadores, Castilla, Aragón, Francia, Inglaterra, Escocia y los acontecimientos. En esta época, estos son las partes relevantes que van apareciendo, y nos va señalando toda una cronología, lo cual es algo muy bueno. Y acá empieza a hablar, ¿no? Testamento de Isabel la Católica, y va hablando sobre un poco la reforma del clero, sobre todo lo que había sucedido en esa época, las medidas que se tomaron a modo de represión, la descendencia de Isabel, un poco acá también, cómo se fue desarrollando, y aparece Martín Lutero en la escena. Después todo esto es parte de los reformadores, su teología, su forma de pensar. Acá tenés el reformador inglés y mártir de la iglesia de Inglaterra, Thomas Cranmer. Y pasamos a la parte 2, la era de los conquistadores, cómo se fue expandiendo, ¿no? Los acontecimientos, acá es más práctico, fecha, acontecimiento, ya es más general porque ya no hay figuras hegemónicas a lo largo de toda la historia, sino simplemente está fecha, acontecimiento, ya que hay muchos, como los portugueses se establecen en Macao. Vemos por ahí cómo se va llegando el evangelio a través de las colonizaciones, ¿no? Y demás. Todo esto está en la era de los conquistadores. Tenemos las religiones híbridas que se van creando, tenemos los exploradores españoles, los portugueses llegando a África, y otros tipos de cuestiones que van sucediendo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, cómo se fue dando las colonias y demás. Y pasamos a la parte 3, la era de los dogmas y las dudas, donde acá ya empieza a explotar un poco todo, y se va habiendo una revolución más bíblica, ¿no? Donde los papas entran en jaque, los emperadores, España, Francia, Inglaterra, y los acontecimientos que fueron pasando, todo en orden cronológico hasta el año 1806. Los dogmas y las dudas, acá seguimos
Con esto seguimos con imágenes, con fotos, con diferentes cuestiones. La revolución puritana, muy interesante también para tenerlo en cuenta. Luego de eso continuamos con la ortodoxia católica, que es lo que creían. Luego de eso seguimos todo en todo esto, el deísmo inglés, de Hume, todo, dogmas y dudas, cómo fueron surgiendo diferentes ideas del cristianismo y cómo se fue tomando, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, Rhode Island y los bautistas. Tenemos el catolicismo, Mangran, la Nueva Inglaterra y Maryland, el Gran Avivamiento, como se llamó, y pasamos a la parte 4, la era de los nuevos horizontes. Acá ya simplemente fecha y acontecimiento, acontecimiento, hasta el año 1916, y esta es la cuarta de 5 horizontes políticos, los Estados Unidos, las colonias que se fueron dando, las guerras que se fueron dando, Europa, cómo se fue avanzando, o sea, cada uno de los continentes importantes, cómo van trabajando, ¿no? Los horizontes intelectuales, cómo la teología católica fue avanzando. Todo esto es un pantallazo de lo que tiene, la verdad es un muy buen material y te animo a que lo puedas adquirir. Y por último, pasamos a la parte 5, que ya es algo más actualizado, que es la era inconclusa, donde aparece la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las asambleas y los concilios latinoamericanos de iglesias, donde ya va avanzando todo hacia acá, ¿no? El cristianismo oriental se va expandiendo también. Tenemos a Benedicto XV, al Papa Pío XII, y todo esto es un poco de reseña histórica de todo lo que sucedió. El protestantismo europeo, la Primera Guerra Mundial y sus secuelas, y ya llegamos al protestantismo norteamericano y las décadas de la posguerra. Todo esto está en este libro, lo cual te exhorto a poder tenerlo. Y ya termina con una aplicación práctica en pos de la unidad cristiana, el último capítulo, desde lo último de la tierra. Básicamente te hace un recuento de lo que va hablando y lo que fue haciéndose y lo que es la misión, que es predicar el evangelio y llevar a toda criatura, y por qué todo esto está sucediendo y cuál es el motivo de todo, ¿no? Que es proclamar a Cristo. Después tenemos un índice temático donde nos va hablando algunas cuestiones de palabras, donde encontrarlas, y terminamos con las páginas de respeto, que son muchísimas. Esto ha sido la review de Historia del Cristianismo. Te animo a poder conseguir este libro. Muy bueno. Y bien, hermanos, eso ha sido toda la review de Historia del Cristianismo por Justo González. Espero que te haya gustado y hayamos podido aclarar algunas dudas y a poder ayudado en orientarte para elegir si quieres o no consumir un producto o adquirir un producto. Desde ya, para mí, la recomendación es que sí. Si estás interesado en toda esta área, en conocer la historia de nuestra fe, adquiérelo, de verdad, será una joya en tu biblioteca. Es un recurso increíble y no tiene ningún tipo de desperdicio. Sin más, un saludo enorme de todo el equipo de Pequeña Piedra, o sea yo, y Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video.